Creo que le pasé el link incorrecto. Por eso es que no podían ingresar. Sigue ingresando. 1 o 2 minutos más, por favor. Ya. Bueno, empecemos con lo que está. Ya tus compañeros van ingresando a la sala. Bueno, jóvenes, la anterior clase habíamos quedado, estamos viendo algunos conceptos básicos, ya recordando lo que ustedes llevaron en introducción a la economía, ¿no? Habíamos visto qué es la economía, por qué la economía es una ciencia social. Habíamos visto que dentro de la economía existen 3 actores importantes, ¿ya? Que son la familia, las empresas y el Estado, ¿no? Habíamos visto que es una teoría, ya que tiene por mercado, que tiene por precio de mercado, ¿sí? Que tiene por precio real, y cuál es la función de la teoría microeconómica, es decir, cuál es el objetivo de la teoría o microeconomía, ¿ya? La teoría de la microeconomía también es conocida como teoría de precios, y se encarga, como ya les había comentado, de estudiar, ¿ya?, el comportamiento de las unidades decisorias individuales. ¿Quiénes son estas unidades? Son las familias y las empresas, ¿sí? Seguramente ustedes en introducción a la economía vieron, tal vez a grandes rasgos, a detalle, ¿no?, que la economía prácticamente se encarga, es un flujo, ¿ya?, de renta, ¿ya? Ya hemos indicado que la economía como ciencia se encarga de resolver estas tres interrogantes, ¿no?, que son qué, cómo y para quién. Es decir, qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿sí? Aquí vamos a concentrarnos en el análisis, ¿ya?, de estos 2 agentes, las familias, ¿ya?, las familias y las empresas, ¿no? Ambos agentes cumplen en algún momento una función de demandante y ofertante. Es decir, por ejemplo, los hogares o la familia se encargan ¿de qué? De comprar bienes y servicios, ¿sí? ¿De dónde? Del mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y las empresas, ¿ya?, las empresas se encargan de ofertar al mercado de bienes y servicios, ¿no?, su producción, ¿no?, o su servicio, ¿sí? Es decir, que los hogares destinan sus recursos o sus ingresos en el gasto, de bienes y servicios. Por eso aquí conocido como flujo circular de la renta, porque aquí la línea verde representa, ¿no?, el flujo de ingresos o gastos, en este caso de los hogares, el flujo de gastos, ¿sí? Y la línea azul, ¿no?, muestra el flujo de bienes, ¿sí? Es decir, y a la vez los hogares, si bien aquí tienen una función de demandantes, demanda de bienes y servicios, sin embargo también ellos cumplen una función de oferentes u ofertantes. ¿Qué ofertan las familias? Ellos ofertan, obviamente, su esfuerzo, ¿sí?, su trabajo, ¿no?, al mercado de factores, ¿no? Y obviamente aquí ofertan, y este mercado de factores, ¿ya?, ¿qué le generan? Le generan ingresos o renta, ¿sí? Y a la vez, ¿ya?, estas empresas, las empresas, ¿ya?, que aquí cumplían función de ofertante, aquí cumplen una función de demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda empresa, ¿no?, va al mercado de factores. Obviamente los factores son varios, pero aquí estamos hablando del trabajo,
¿sí? Entonces, obviamente, ellos demandan el factor trabajo a la familia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? Este flujo muestra, este pequeño proyecto muestra cómo se mueve la economía, ¿sí? Pero ustedes han escuchado también han escuchado conceptos o términos, o tal vez en las noticias, ¿no? Han escuchado que no hay circulante, ¿no? Que no hay movimiento. Y eso se debe prácticamente porque cuando no existe ya circulante, la economía no se mueve, ¿sí? La economía está estática. Al no moverse, ya, obviamente existen, imagínense, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué generó la pandemia en las economías? Bueno, no solamente Bolivia, todo el mundo. ¿Qué generó? ¿Crisis? ¿Ya? ¿Alguien más? Escasez. Escasez, ¿ya? Recesión económica. Exactamente, ¿no? Generó una recesión, ¿no? Una recesión, ¿por qué se generó? Imagínense, ¿no? Ustedes saben que con la pandemia, ¿ya? Imagínense, supóngase usted, tal vez su familiar, su tío, su familia tienen una pequeña empresa o un pequeño negocio, ¿no es verdad? Por ejemplo, mi cuñado tenía un negocio, ¿no? Entonces tenía 8 personas trabajando en su actividad. ¿Qué cree que pasó con la pandemia? Primero, nadie estaba trabajando. Cuando recién empezaron a aperturar. Delicia, no se escucha nada su audio. Creo que se silenció. No se le escucha, Lisa. Se escucha entrecortado. Delicia, no se escucha su audio. Ahora, Ahora sí. Se escucha. ya sé que está mal entonces. Ya. Entonces les decía que obviamente con la pandemia se generó una recesión económica. ¿Por qué? Porque todo se paralizó, ¿no es verdad? Imagínense, o sea, cómo es importante ya que la economía se mueva, ¿no? Cómo es importante que los hogares demanden, cómo es importante que las empresas no contraten, ¿no? Porque los mismos ingresos que obtienen los hogares, ¿dónde lo destinan? Destinan en consumir, ¿no es verdad? En consumir bienes y servicios. ¿Qué genera este consumo de bienes y servicios? Genera que las empresas, ¿no? Obviamente, aumenten su producción, ¿no? Y estas empresas, para aumentar su producción, ¿qué requieren? Más personal, ¿no es verdad? No solamente más personal, ¿no? También requieren materia prima, ¿no? Supóngase, yo vendo hamburguesas, ¿no? Y solamente vendo 10 hamburguesas por noche, seguramente no contrataré ninguna persona, solamente abasteceré yo, ¿sí? Solamente voy a utilizar materia prima para solamente esas 10 hamburguesas. Pero ¿qué pasa si vendo 20? Voy a utilizar el doble de la materia prima. ¿Qué utilizo? No, carne, tomate, cebolla, no sé, un conjunto de materia prima. ¿Y a quiénes les compran esa materia prima? Posiblemente me iré a abastecer al abasto, ¿no?
Y así se sube una cadena, ¿no? Ese productor, ¿no? Va a tener más demanda en el abasto de materia prima. Entonces, ¿qué va a hacer? Posiblemente aumente su nivel de producción en su chaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, ya, es importante, ¿no? Por eso que la demanda de los hogares, ya, se incremente, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se mueva, ¿no? Para que la economía se mueva, ¿no? Y esto sí circula, ¿no? Por eso le llaman circulante, ¿no? Entonces, en una economía, ¿no? La función de ambos, los de estos actores, es determinante, ¿no? Sin embargo, obviamente, aquí no vamos a analizar, ¿sí? La función del Estado, pero sí vamos a ver ya prácticamente cómo se comportan ya la familia en el consumo y a la vez vamos a ver cómo se comportan las empresas ante ciertas situaciones. Obviamente la teoría económica en el análisis lo que hace siempre es utilizar ciertos modelos simples para poder entender, ¿no? En una decisión de consumo, ya existen muchas variables que tomamos en cuenta como consumidor, ¿ya? Obviamente ese análisis de variables va a depender del tipo de consumo que vamos a hacer, ¿no? No es lo mismo que yo haga un análisis para consumir leche, que es un consumo de un bien básico, hago un análisis que ya para poder adquirir un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, ya vamos a asumir ya en estos modelos, ¿no? Que el consumo va a depender de una o dos variables, ¿ya? Obviamente son las variables más representativas, las variables que sí afectan o las variables más importantes, ¿ya? Que determinan el consumo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que había, vámonos entonces, vamos a entrar a la primera unidad. Aquí no, por favor. A la primera unidad. Digo. ¿Ve la presentación? ¿Jóvenes? Sí, listo. Ya. Bueno, vamos a ver qué es la demanda y oferta. ¿Sí? ¿Qué es la demanda y oferta? En este capítulo, lo que vamos a hacer o aprender a trazar unas curvas de oferta a través de unas tablas numéricas, ver cómo se comporta la demanda y la oferta, el tipo de curva. ¿Sí? Vamos a analizar la curva de demanda y de oferta de mercado, obviamente tomando en cuenta las demandas individuales. ¿Sí? Vamos a ver la variación que existe en la demanda, como también en la oferta, ¿ya? Antes, variaciones en sus variables determinantes. Y también vamos a analizar el comportamiento del mercado, ¿ya? Obviamente con algunas variaciones en las variables principales, tanto de la oferta como la demanda. ¿Sí? Inicialmente, la demanda no es más, ¿ya?, que todos los productos o servicios, la cantidad de bienes o servicios, como dice aquí, que las familias, ¿ya?, o los hogares o las personas están dispuestos a adquirir o a comprar, ¿ya?, con sus ingresos. ¿Ya? Está subrayado aquí, ingresos limitados. ¿Será real que las familias tenemos ingresos limitados? Sí, Sí. Es verdad, ¿no? Es verdad porque habíamos dicho, ¿no?, que la familia o las personas, si no fueran limitados los recursos, ¿no?, no existiría la economía como ciencia, ¿no? Lamentablemente tenemos ilimitadas necesidades, ¿no? Aunque existe
ciertas necesidades que las consideramos nosotros ya básicas, ¿no? Pero obviamente por la característica del entorno, obviamente por el adelanto, por ciertas situación del mercado, ¿no? Que nos hacen notar que son necesarias, pero hay muchas cosas que no son tan necesarias, ¿no? Pero con este mercado tan amplio que nos generan mayores necesidades que a veces no son necesidades, ¿no? Incluso consideramos mucho más limitados nuestros ingresos, ¿sí? Entonces la demanda, cuando no es prevé mucho, simplemente es la cantidad de bienes o servicios o productos que las familias o las personas están dispuestas a comprar con sus ingresos que son limitados. ¿A qué? Obviamente a los diferentes precios del mercado en un tiempo determinado y asumiendo, dice, esto es importante también que lo tomen en cuenta, que las otras variables se mantienen constantes, ceteris paribus. Es decir, yo analizo la demanda de un producto con una variable. Es decir, cómo se comportan las familias en el consumo de un bien o un servicio, tomando en cuenta simplemente, ¿qué cosa? Los ingresos, ¿no? Y obviamente el precio del bien que se está analizando, ¿sí? Entonces, aquí estoy asumiendo de que si bien existen otro tipo de variables que uno analiza al momento de demandar un producto, aquí estamos asumiendo, ¿no? Este pequeño modelo, ¿no? De la demanda solamente utiliza, a ver, cómo se comporta un consumidor, ¿ya? Con un ingreso determinado, ¿sí? Y al precio de ese bien o servicio que se encuentra en el mercado, ¿sí? Entonces, la demanda no es más eso, ¿no? Toma en cuenta simplemente la cantidad demandada en función a los ingresos y los precios limitados, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto de demanda, ¿no? Existe otro concepto importante que es la ley de la demanda. Tomando en cuenta el precio de los bienes que están analizando, dice que la demanda, ¿qué? La ley de la demanda indica que cuando el precio de un bien disminuye, aumenta la cantidad demandada. Asimismo, dice cuando aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada. Nuevamente, aquí se puntualiza que se mantienen las otras variables de manera constante. Entonces, ¿qué me dice la ley de la demanda? Es como la ley de la física, ¿no? O la ley de la gravedad. Cuando si todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Si yo lanzo una piedra, ¿no? Por lógica yo asumo que va a volver hacia abajo, ¿sí? En este caso, la ley de la demanda asume, ¿ya? Que cuando baja el precio de un bien, disminuye la cantidad. Y si aumenta el precio, ¿qué va a pasar? La cantidad demandada va a disminuir, o sea, el consumo va a disminuir. ¿Es real o no es real este comportamiento? Estamos aquí analizando en función, ¿no?, al comportamiento de las familias como consumidores. ¿Será verdad que cuando aumenta el precio de un bien, el consumo disminuye y cuando el precio disminuye, aumenta la cantidad de consumo? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Doy un ejemplo. ¿Será que si el pan baja a 10 centavos, usted va a consumir más pan en la mañanita para su desayuno? Y para el almuerzo también. La misma cantidad nomás, licenciado. Inclusive para la cena. Obviamente, ¿no? Pero le pregunto, siendo realista, a un análisis más objetivo. ¿Será que si el pan aumenta a 10 centavos, va a generar mayor demanda en el mercado? No. Posiblemente sí, ¿no? Bueno, por eso le digo, como no, posiblemente sí, ¿no? En aquellas familias que son de recursos bien bajos, que tienen bastante hijos, posiblemente sí. Pero generará una mayor cantidad.
Posiblemente sí. Sin embargo, analice solamente su comportamiento de usted individual. ¿Será que si aumenta, disminuye el precio del pan a 10 centavos, usted, no sé, con 2 o 3 panes está satisfecho? ¿Será que porque aumenta el 10, no, me voy a comer 10 panes? ¿Será que se comportará así en el consumo de este bien básico? No lo hice. ¿Sí o no? A ver qué dice Damaris. Como dijo Lisa, ¿puede repetirme, por favor? Estaba mirando la novela, seguro, ¿no? No. ¿Y cómo dijo? Le hice la consulta, ¿ya? Según la ley de la demanda, Ya. indica que es una regla general, que si aumenta el precio de un bien, generalmente las personas, las familias, demandamos o consumimos más de un bien, ¿ya? Si hay que disminuir el precio de un bien. Ahora, si es que aumenta el precio de un bien, ¿no? Esta teoría, la teoría económica, indica que disminuye la cantidad de consumo, ¿sí? Sí, Ahora yo sí. le consulto, ¿usted desayuna con una, tal vez, asumamos que consumimos todo pan, yo creo que la mayoría, ya que con 2 o 3, muchos, algunos con 1, el hecho de que baje el pan a 10 centavos generará, o usted consumirá tal vez 10 panes en la mañana, o comerá más pan al día. En mi caso, no, creo que no. No, no es verdad. Seguiría comiendo, pero, o sea, Oigan, sí. no es verdad. O sea, otro ejemplo más claro, ¿ya? Imagínense que el precio del pasaje disminuye a 20 centavos para todos los estudiantes a partir de mañana. Es un servicio. ¿Será que porque disminuye a 20 centavos usted se va a poner a pasar en todos los micros? No. No. Aprovechemos, ¿no? Y se suben a una línea, a la otra línea, dan vueltas. No, no es verdad. Entonces, No. como vemos, ya, pero sí, ¿no? Vamos a ver que este comportamiento ya se da en ciertos bienes o servicios, ¿ya? Por ejemplo, ustedes escuchan los días de o los días rojos, el más conocido, el que empezó Fair Play. Sí. ¿Qué creen que pasa en esos días? ¿Será Suben las solamente, serán puro marketing, posiblemente le suben el precio y después? Son el día de descuento, Lisa. ¿Qué pasa en esa tienda? Suben las ventas, existe más demanda. Aumenta la demanda, ¿no es verdad? La tienda está Sí. llena, usted va y todo el mundo está como luego comprando, ¿no? No. Y ahí, Entonces aunque no vamos, necesitemos, compramos. entonces vamos a ver, ¿no? Que si bien esta es una ley general de comportamiento, que sí se da, va a depender, no, vamos a ver, del tipo de bien que está analizando, ¿no? Hay bienes, por ejemplo, que son bienes inferiores, más adelante, bienes normales y bienes que son de lujo. Generalmente este comportamiento en bienes normales se da, o en bienes inferiores. ¿Qué es un bien inferior? Aquel que yo puedo, ¿sí? Que yo puedo cambiar, ¿ya? O reemplazarlo por otro mejor en el consumo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, aquí en esta teoría siempre asumimos, jóvenes, que nuestros recursos son limitados? La teoría económica, para analizar el comportamiento, asume que yo tengo un presupuesto limitado y todo ese presupuesto me alcanza para vivir en el mes. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, utilicemos, por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Qué pasa si, supónganse que yo tengo mi ingreso limitado, ¿no? Todos los días, para que me alcance, desayuno, no sé, mi té, ¿no? No sé, con mi tostadita con queso todos los días, ¿sí? No puedo darme el lujo de comprar una salteña porque me saca mi presupuesto.
¿Qué pasa si mis ingresos empiezan a aumentar? ¿Uno consume más, Lice? Ya. Va a cambiar su bien por Gasta otro más. mejor. Posiblemente yo agarre y diga, no, pucha, como ya tengo más ingresos, no, prefiero desayunar afuera con un juguito y una salteña, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mi consumo de té? Trae meter un café o mi té y mi sándwich o mi tostadita de jamón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa si ingresos empiezan a incrementar más al doble? Posiblemente ya yo, como tengo más ingresos, tal vez vaya a un buen snack a desayunar. Tal vez voy y me desayuno un desayuno americano todos los días. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando el consumo, ¿no?, de mi tostadita y mi té todos los días por otro tipo de bien, ¿no? Entonces, vamos a ver que también los bienes los vamos a clasificar, ¿no?, en función al nivel de ingreso, ¿no? Cada persona, cada familia, ¿no?, tiene un nivel de vida determinado, ¿no?, un nivel de ingreso determinado, y por ende tiene un nivel de vida, ¿no? Lo que para una familia, ¿no?, le es un lujo, para otra le es un bien normal o inferior. ¿Sí? Entonces, en función al tipo de bienes, vamos a averiguar en función al tipo, al nivel de ingreso, vamos a ver, lo vamos a clasificar los bienes y cómo se comportan, ¿no?, normalmente, ¿ya?, cómo nos comportamos las familias en la demanda de algunos productos. Sí, entonces, está claro, ¿no? La demanda, vuelvo a repetir, es la cantidad de bienes o servicios que las personas o familias estamos dispuestos a consumir, simplemente analizando el precio del bien y obviamente mis ingresos. No hay otra variable que yo analice en el comportamiento de la demanda. La idea de la demanda me indica que, en general, si el precio disminuye, aumenta la cantidad demandada, y si el precio aumenta, disminuye esa cantidad demandada. Matemáticamente, la demanda va a depender del precio, ¿sí?, que está analizando, obviamente el bien que está analizando, ¿sí? Y gráficamente, la demanda tiene una curva, esta pendiente, que va generalmente desde arriba hacia abajo, ¿ya?, y nos da una idea ya gráficamente el comportamiento. Es decir, pero antes de eso veamos que la demanda, ¿cuáles son las variables determinantes o las más importantes que vamos a analizar? Me dice que la demanda de un producto está en función del precio del bien que está analizando, está en función del precio de los sustitutos. ¿Qué son los precios de los sustitutos? Son aquellos bienes que yo puedo reemplazar en el consumo, ¿sí? Precio del bien complementario, ¿no? El bien complementario, que son aquellos bienes, ¿sí?, aquellos bienes que yo puedo consumir o me complementa el consumo de otro bien, ¿sí? La cantidad de demanda igual está en función al ingreso, ¿no? Obviamente, si mi ingreso disminuye, voy a consumir menos de un X bien o servicio, o si mi ingreso aumenta, igual, ¿sí? Y obviamente también va a depender de los gustos y preferencias, ¿no? A veces los gustos y preferencias se dan, ¿no?, en función a la moda, a ciertas tendencias de consumo, ¿sí? Me acuerdo que en mi época, cuando estaba entrando a la universidad, hablo en el 2001, 2002 aproximadamente, estaba de moda que los hombres se pongan aritos en la oreja, otros te ponían dos, otros uno en uno. Ahora eso es muy raro, ¿no? Algunos lo hacen, algunos no, ¿no? Ahora creo que está de moda que tanto las mujeres como los hombres se pintan su pelo de colores bien extravagantes, ¿no? Y no lo ven mal, lo ven algo normal. Sí, entonces va a depender de los gustos y preferencias del consumo, ¿ya? Entonces, estas variables, ¿ya?, son determinantes. Obviamente también, como es determinante, ya, el número de compradores o el número de demandantes en el mercado, ¿sí?
Entonces, la cantidad de demanda, ¿verdad?, dice, está en función al precio del bien que está analizando, pero se asume, ¿ya?, que las demás variables se mantienen constantes. En otras palabras, yo solamente se analiza la demanda en función al precio del bien considerado y en función al precio del bien que se está analizando. Si nos vamos a la gráfica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? A un precio de 1, P sub 1, ¿ya? Si yo trazo una línea, choca mi curva de demanda a un precio sub 1, ¿sí? En el mercado se demanda un Q sub 1. No, si yo pongo valores a esta curva o este plano cartesiano, no, obviamente voy a demandar una cantidad determinada que conste o que obviamente va a ser menor a un Q sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el precio de este bien, ¿no?, baja a un P sub 2? Si yo trazo una recta, ¿ya?, hasta donde choca la curva de demanda, ¿no?, a este precio se va a demandar esta cantidad, ¿sí? Entonces, la ley de la demanda dice esto, ¿no? Aún baja el precio, aumenta la cantidad, sube el precio, disminuye la cantidad, ¿no? O lo vemos desde el otro punto de vista, a un precio sub 2, ¿no? Yo consumo esta cantidad que es sub 2. ¿Qué pasa si el precio sube a P sub 1? Voy a consumir menos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de una función de demanda? Primero, obviamente, vamos a hacer la demanda solamente en funciones lineales, donde obviamente X va a representar la cantidad de demanda del bien que se está analizando, ¿sí? Ya. Y la eje de la Y va a representar obviamente el precio del bien con el cual está relacionado, el cual estamos analizando, ¿sí? Vamos a ver que la asociación que tiene, ya, la cantidad con respecto al precio es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque es una relación, tiene una relación inversa. ¿Por qué se dice que tiene una relación inversa o negativa? Es inversa, ¿por qué? Porque si sube el precio, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Sube igual o disminuye? Disminuye. Baja la cantidad. Baja, ¿no? O sea, si sube mi P sub 1, baja mi cantidad. Si baja, ¿qué va a pasar con mi cantidad? Aumenta, ¿no? Entonces tiene una relación inversa, ¿sí? Y obviamente por obvias razones, mi pendiente es negativa, ¿no? ¿No? Mi pendiente es negativa, obviamente, porque la ley de la demanda, ¿no?, genera una relación inversa, ¿no?, con la cantidad y el precio, obviamente tomando en cuenta simplemente el precio del bien que está analizando. Sin embargo, es importante remarcar, ya, que hay una diferencia entre cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda, perdón, cambio en la demanda y cambio en la cantidad demandada, ¿sí? Vamos a ver el primero. Cuando hablamos de un cambio en la cantidad demandada, aquí está remarcado con amarillo, para que se ubiquen, este cambio en la cantidad demandada se da cuando existe una variación, es decir, ya sea un aumento o disminución en la cantidad, pero debido, ¿ya?, o en función a una variación que se dé en el precio del bien que se está analizando. Es decir, nuevamente repito, ¿no?, sea, asumiendo que todas las demás se mantienen constantes, en otra palabra, que no afectan a mi decisión de consumo,
¿sí? Este cambio en la cantidad demandada que se da en función al precio, ¿ya? Gráficamente se refleja sobre la misma curva, ¿sí? Esta curva, ¿no? Mi curva de demanda. Entonces, cuando existe una variación en el precio, ¿ya? En el precio, ¿qué pasa? No, vámonos a la curvita aquí a la imagen, ¿ya? Si yo tengo un consumo a un precio sub 1, un consumo Q sub 1, ¿qué pasa si sube mi precio? Voy a consumir un La Q cantidad sub 2. disminuye. Disminuye, ¿no es verdad? Voy a consumir un Q sub 2. ¿Qué pasa si baja mi precio a P sub 3? Mi consumo Aumenta la aumenta, cantidad. ¿sí? Y voy a consumir un Q sub 3. ¿Sí? Ahora, este cambio en la cantidad demandada se refleja, dice, en un movimiento a lo largo de la curva, ¿sí? Porque a un P sub 1 yo consumí esta cantidad, la variación se da sobre la misma curva, a un P sub 2 yo consumí esta cantidad, ¿no? ¿Sí? Se da sobre la misma curva, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí hay un ejemplo, veamos este ejemplo, supongamos que tiene una función de demanda de un artículo X, ¿ya? Esta es mi función de demanda, que es igual a 8 menos P sub X, ¿no? Menos el precio bien analizado. Es un ejemplo simple, ¿no? Y considerando que las demás variables se mantienen constantes, ¿no? Asumiendo que el precio de sustituto, precio complementario, el ingreso y los gustos se mantienen constantes, ¿ya? Que se analiza en función al precio, ¿ya? Me pide que muestre gráficamente el cambio en la cantidad demandada con precios del 1 al 8. ¿Qué hacemos? Una tablita, ¿no? Tengo mi función cantidad demandada, simplemente, ¿qué hacemos? No, reemplacemos ya ciertos precios del 1 al 8 en esta función, ¿no? Entonces, si mi precio vale 0, ¿cuánto vale mi QD? 8, ¿verdad? Si mi precio vale 1, ¿cuánto vale mi cantidad demandada? 8 menos 1, 7, ¿no? Si mi precio vale 2, 8 menos 2, 6. Y así sucesivamente hasta completar el análisis con un precio de 8, ¿no? Si el precio por último vale 8, ¿no? 8 menos 8, 0, ¿no? Tengo una cantidad determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con mi curva de demanda? ¿Ya? ¿Qué pasa con el comportamiento? Se va a reflejar sobre esta misma curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos analizando en función al precio del bien que se está analizando. Lo que es muy diferente desde el punto de análisis gráfico, ¿ya? Sí varían las otras variables diferentes al precio. Entonces, recalco que el cambio en la cantidad demandada, ¿ya? Es las variaciones que se pueden dar, ¿ya? En la cantidad debido a variaciones en el precio del bien que se está analizando. Y gráficamente, este comportamiento o esta variación que se da en la cantidad demandada se refleja sobre la misma curva de demanda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se da un cambio en la demanda? Un cambio en la demanda dice que es una variación igual en la demanda, ¿ya? Pero dice ante cualquier factor diferente al precio. ¿Qué pasa cuando se da un cambio en la demanda? Y cuando exista una variación de los otros factores, no se va a dar
sobre la misma curva, ¿no? ¿Por qué? No nos olvidemos aquí, las Y representan el precio del bien que se está analizando. Aquí no se va a analizar el precio del bien sustituto, ¿sí? Ni el complementario, ¿sí? Entonces, a diferencia de un cambio en la cantidad demandada, el cambio en la demanda se da por variaciones en las otras variables, ya sea el precio del sustituto, precio del bien complementario, ingresos o gusto. Ahora, este cambio en la demanda, gráficamente, se da un desplazamiento de la curva. Vamos a silenciar. Ya. Es decir, ¿qué pasa? La azul llegaría a ser mi demanda, mi curva de demanda inicial. ¿Sí? La azul es mi demanda de curva inicial. Aquí precio de las hamburguesas. Está hablando de las hamburguesas, ¿no? Cantidad de hamburguesas consumidas y el precio de las hamburguesas. Esta es mi curva de demanda de las hamburguesas. Esta es mi curva de demanda de las hamburguesas. ¿Ya? ¿Qué pasa si existe una variación en el precio del bien sustituto? Asumiendo que todas las demás se mantienen constantes, tanto el precio del bien que está analizando y las otras variables. ¿Qué puede pasar? Gráficamente, que la curva se desplace. Puede desplazarse hacia arriba o hacia la derecha, o hacia abajo o hacia la izquierda, ¿no? Supongamos aquí tenemos un precio determinado y a este precio consumimos una cantidad determinada, ¿no? De hamburguesa. Hagamos una línea imaginaria, ¿ya? Supongamos que aquí choca, ¿ya? Y tengo esta cantidad determinada. ¿Qué pasa si hay una variación en el precio del sustituto y mi curva se desplaza hacia abajo? ¿Qué va a pasar al mismo precio? ¿Qué va a pasar con mi demanda? Tracemos una línea imaginaria. ¿Qué va a pasar? ¿Será que aumenta mi cantidad? No, no es verdad. Si trazamos una línea al mismo precio que demandamos una cantidad mayor, ¿no? Si se desplaza la curva al mismo precio, voy a consumir una cantidad menor, que sería lo opuesto si es que mi curva se desplaza hacia arriba o hacia la derecha. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que un poquito se ubique. ¿Ya? Ahora, es importante, o sea, vamos a ver, jóvenes, ya, no se preocupen que ya vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a ver con cada una de las variables cómo se desplaza, para cuál se desplaza, cuál es la relación que existe en el comportamiento de la cantidad de demanda con relación al precio sustituto, al precio complementario, con respecto al ingreso y a los gustos, ¿no? Como sabemos que la cantidad de demanda en función al precio es opuesto, tiene una relación inversa, ¿sí? Vamos a ver cuál es la relación que existe entre la cantidad de demanda y el precio del bien sustituto, ¿sí? Sin embargo, veamos ya cómo se desplaza la curva o cuándo la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia este lado. ¿Cuándo tiene este comportamiento la curva? Dice que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, es decir, aquí está, ¿no? Aquí está mi curva inicial. Y aquí está, me muestra la curva punteada, es mi desplazamiento de la curva, un desplazamiento hacia la derecha. ¿Cuándo se da? Dice, cuando hay una desaparición del producto sustituto. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, ha habido o hay, por las economías, ¿no? Que que aparte por la misma moneda que se está depreciando, vamos no solamente con Argentina, ¿no? La economía, su moneda, está, es decir, que si $100 allá a comprar a Argentina, ¿no? Se trae bastante producto, ¿no? Porque el dólar obviamente vale más y puede cambiar
al tipo a la moneda de Argentina mucho más. Yo, por ende, obviamente, comprar mucho más bienes. Y obviamente existen, por nuestra informalidad, ¿no? Existen muchos bienes que están entrando al mercado. Su micrófono, listo. ¿Se escucha? Ahora Ahora dice, ya, le decía, no, pues se está dando la internación de muchos productos de manera ilegal, el contrabando, sabemos que no es algo que, no, que de recién siempre ha sido así. Cuando la economía de nuestros vecinos, ¿no? Entra en recesión, cuando su moneda se deprecia, ¿no? Aprovechan, ¿no? Para poder internar mercadería y poder generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, actualmente les decía, ¿no? Hay muchas empresas, hay muchos productos que son fabricados, que son producidos por empresas nacionales. Sin embargo, ¿no? Nuestros vecinos producen igual los mismos bienes, incluso a precios mucho más bajos. Vámonos con qué pasa, por ejemplo, actualmente hay, eh, vámonos por las cervezas en lata. Si ustedes hablan de una cerveza paceña, vámonos por ese producto. Hay otro más, pero ese me parece interesante porque nos ubiquemos. ¿Ya? Tiene un precio determinado, ¿no? No sé cuánto, supóngase 8 pesos por unidad. Creo que está por ahí, o alguien sabe el precio real. No me acuerdo exactamente, a 8 pesos. Hablemos simplemente de la lata, de la cerveza en lata. ¿Sí? Conozco, ¿no? Porque trabajo en la banca y estoy en la parte comercial y ya nos agarramos siempre a analizar todo tipo de clientes, ¿no? Licorerías y todo tipo de comercio, de producción, etcétera. No solamente porque a veces uno la consume. Entonces, conozco que hay otro tipo de marcas que vienen prácticamente tanto de Brasil como Argentina, que son mucho más baratas, ¿no? Imagínense, ¿no? A 5 pesos creo la lata. No sé si hay unas amarillas y azules de todos colores. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa con la demanda de la paceña? Porque muchos la han sustituido. Disminuye. Exactamente, muchos la han sustituido en el consumo por estos productos que es más barato, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si agarran y dicen, bueno, las autoridades ponen coto a esta situación, empiezan a controlar el ingreso en la frontera y todo lo demás? Muchos productos posiblemente se encarecen, pues se van a encarecer, no van a poder entrar de contrabando, van a tener que pagar sus aranceles como corresponde. Y tal vez ya muchos de estos productos van a desaparecer del mercado, ¿no? Asumamos que esta es mi demanda de paceña en lata. ¿Qué creen que va a pasar con mi demanda de paceña en lata? Si desaparecen por X, Z motivo estos sustitutos. Bueno, en este ejemplo puntual estoy asumiendo que controlan la frontera y no ingresan más. ¿Qué creen que va a pasar con la demanda de paceña en lata? Que la demanda va a subir y el precio igual va a subir, que lo controlan bien. Ya, obviamente, pero asumamos, no toquemos el precio de la paceña. Solamente asumamos, no, ceteris paribus, ¿no? ¿Qué hacemos? Asumimos que las otras barreras se mantienen constantes. Asumamos que la venden al mismo precio, solamente desaparecen las otras latas que existen solamente en este tipo de productos. Obviamente que la demanda de paceña en lata va a aumentar. ¿Por qué? Porque van a desaparecer la competencia, ¿no? Entonces, una curva de demanda se desplaza obviamente en este caso hacia arriba, porque el desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba me representa mayor demanda. Aquí está, miren, esta es mi demanda de paceña en lata. Cuando existían sustitutos, todas las otras latitas, al precio que yo vendía, paceña,
yo demandaba esta cantidad o tenía esta demanda en el mercado. ¿Sí? Desaparecieron las otras latas, ¿sí? Por X situación. ¿Qué va a pasar? Por ende, va a aumentar mi demanda. Por eso tengo que dar el sentido común. Si yo desplazo mi curva hacia abajo, ¿será que gráficamente voy a representar ese incremento? No, no es verdad. Hagamos una línea imaginaria aquí, ¿no? Si yo mi curva se desplaza a este lado, ¿qué va a pasar con mi demanda? Va a disminuir, ¿no es verdad? Entonces, por sentido común, para que gráficamente se refleje este incremento, mi curva se desplaza por obvias razones hacia la derecha. Entonces, al mismo precio, ¿qué va a pasar con mi cantidad de demanda en lata? Va a aumentar, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya está claro, ¿no? Sí, le dicen. ¿Qué pasa si lo opuesto, ¿no? Si empiezan a aparecer más sustitutos. Va a haber mayor competencia y por ende va a disminuir la demanda de cerveza. Ya, eso, ¿no? Aquí estamos analizando desde el punto de vista si hay o no hay, dice, desapariciones, pero me habla del precio sustituto, no lo pongamos como desaparición, ahora como el precio. ¿Qué pasa? ¿Ya? Si usted un precio determinado de la pasilla en lata, ¿ya? Le demandan esta cantidad, no desaparece, sigue en el mercado. Sigue en el mercado a un precio determinado, al precio que demande el sustituto, a usted le consumen esta cantidad. Sin embargo, ¿qué pasa si ese sustituto o su competencia empieza a bajar el precio? ¿Qué va a hacer usted? Si es que baja el precio, Disminuye la demanda. disminuye la demanda de mi producto. ¿Por qué? Porque muchos consumidores no van a destinar su consumo a ese bien. Y lo propio, ¿qué pasa si sube el precio? O supongamos una cosa, ¿no? Supongamos que esas latitas ya las importan, ¿no? Ya las traen con todos los impuestos de ley, con los aranceles correspondientes. Ya no la pueden encontrar usted a 5 pesos. Posiblemente las encuentre a 7.50 o al mismo precio de la pataña, a 8 pesos. ¿Qué va a pasar con mi demanda? ¿No? Posiblemente, ¿no? Yo en vez de comprarme una paseña, perdón, una cerveza de la otra, bueno, dependiendo del gusto, pero asumamos que todo se mantiene constante, seguramente yo voy a decir, no, prefiero nomás comprarme esta que me gusta más y es de mayor calidad, ¿no? Entonces las personas van a cambiar su consumo, ¿no? A un incremento, ¿sí? Entonces, asumiendo que el precio del sustituto aumenta, igual se da un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se da un desplazamiento también a la derecha? Cuando dice aumentan los precios de los otros bienes, de los bienes que compiten con el bien que está analizando, obviamente, y aquí más o menos va casado, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el precio de los otros bienes que compiten? Estamos hablando del sustituto, ¿no? Si aumenta el precio, obviamente va a haber un desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa con esta del precio del bien complementario? Primero, un bien complementario es aquel, ¿no? Que yo puedo consumirlo, se consume en conjunto con un bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya?
la gasolina será un bien complementario de los medios de transporte de un vehículo. Sí, Sí. sí, licenciado. Ya. El queso será un bien complementario de una tostada. Sí, Sí, ¿De verdad? Sí, listo. Sí. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo? Obviamente, otra vez lo quiero ubicar. No nos olvidemos que el supuesto de este análisis es que yo tengo mis ingresos limitados y con esos ingresos mensuales yo vivo exactamente, no me queda ni un peso de ahorro, ni un peso de más. Yo utilizo todos mis ingresos para poder consumir o sobrevivir en el mes, ¿sí? Si a mí me suben algo, me equilibra mi presupuesto. Ya. Asumamos, por ejemplo, que usted tiene una motito para ir a su trabajo, tiene ya su presupuesto para su alimentación, para su alquiler, supuestamente si no vive en casa propia, ¿no? Para su alimentación, etcétera, ¿no? Y tiene un presupuesto destinado para el combustible. ¿Qué pasa si sube el precio del combustible al doble? ¿Qué va a pasar con la demanda de moto? Posiblemente yo, uno por multiplicarlo por N consumidores, posiblemente yo si sube el precio de la gasolina al doble, tal vez me salga a mí más barato. Y si yo tengo una planificación de comprarme una moto para transportarme, posiblemente me prefiera transportarme solamente en micro, ¿no? Y evitar el consumo. ¿Por qué? Porque mi presupuesto no me va a dar para poder comprarme una moto, más que comprarme una moto para poder comprar el combustible y poder hacer uso de esa moto. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la demanda de... ¿Qué pasaría? Doy un ejemplo un poquito más claro. El que tiene un vehículo, o se ha comprado un vehículo, o tal vez sus papás, sus familiares se han comprado un vehículo, ¿no? Para comprar un vehículo, ¿cuál es la variable más importante que uno analiza? Aparte, obviamente, del precio, de mis ingresos, obviamente, y mis posibilidades, ¿no? Indistintamente del modelo o el tipo de vehículo, o la marca. el estado, La cantidad el de estado del gasolina que se vehículo, ocupa. ¿Ya? la cantidad de gasolina también, cuánto recorrido tiene el vehículo. ¿Ya? Bueno, aquí hacemos un análisis más profundo, ¿no? No es como comprar un cuñapé en la esquina, ¿no es verdad? Muchas variables las analizamos, pero cuando ustedes se compran su primer vehículo que no ha tenido, por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar, estaba en mi primer año y uno pues no siempre dice, pucha, quiero mi primer autito. Y me gustaba un auto en particular, ¿no? Ya más o menos tenía idea, ¿no? Pero no lo había analizado desde ese punto de vista. Y me acuerdo estaba con mi jefe en una actividad de trabajo, y afuera del trabajo, y yo comentando, hablando, le digo, ¿sabes qué? Ese tipo de vehículo me gusta. Y me dice, no, es bonito, me dice, pero ese te va a dejar en la calle, no te va a dar ni siquiera para llenar el tanque de combustible. No. Entonces, una variable importante, por ejemplo, cuando uno compra un vehículo, ustedes lo van a ver o tal vez lo han visto, ya, es el tamaño del motor. ¿No es verdad? Es el tamaño del motor. Porque ustedes pueden tener un vehículo barato, pero si el motor es grande, con seguridad no le va a dar para... El presupuesto de combustible es una variable bien importante. Bueno, cuando ya me enteré cuándo era el motor y cuánto consumía, bueno, ya me eché para atrás, digamos. Entonces,
Hay vehículos, por ejemplo, que por la característica usted lo ve, lo compran a media, lo ofrecen a medio uso, ¿ya? Que son baratos. Pero ¿saben por qué son baratos? Porque no es muy demandado el tipo de vehículo. Y generalmente son vehículos que son bonitos, grandes, pero tienen un motor bastante grande. ¿Y qué le va a generar? Un consumo de combustible bastante alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que pasaría si, bueno, es algo utópico, ¿no? ¿Qué creen si pasaría si el combustible llegaría a valer $1 el litro? ¿Qué creen que pasaría con la demanda de vehículos 4x4? Aumentarían. Seguramente, si usted, bueno, yo generalmente como trabajo en la banca, le dije, a veces financiamos todo tipo de vehículos, ¿no? Y bueno, generalmente, bueno, no, por el nivel de economía, por el nivel de ingreso, la mayoría opta por un vehículo, ¿no? Chico, mediano, ¿no? Con un motor adecuado, ¿no? Incluso hay otros que prefieren un motor mucho más chico porque saben, manejan su presupuesto, saben que le va a generar un costo de combustible importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que disminuye la gasolina a un boliviano? Con seguridad, hasta yo mismo, ¿no? Hasta yo mismo que hago un análisis para cambiar de vehículo, yo, bueno, pienso cambiar de vehículo aquí un año, 2 años más o menos, a ahorrar. Y uno analiza, ¿no? A ver, ¿qué es el tipo de vehículo? Pero su motor es de tamaño, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que el combustible pasara a costar $1 el litro? Posiblemente el análisis de en este caso, bien complementario, pasaría en segundo lugar, ¿no? Posiblemente la demanda de vehículos 4x4 incrementaría, ¿no? Porque la gasolina es un complemento para el vehículo, ¿no es verdad? Entonces, sin salirme del tema, sin entrarme mucho, entonces, si es que el precio del bien complementario aumenta, vámonos con el vehículo, vámonos con los vehículos 4x4. ¿Qué pasa si es que aumenta el precio de la gasolina? ¿Será que aumentan la demanda de vehículos 4x4? Hagamos lo opuesto. ¿Qué pasa? El ejemplo que le dije. Si es que disminuye a $1 el litro de gasolina, ¿qué creen que va a pasar con la demanda de vehículos 4x4? Bueno, para que no se ubiquen un poquito, ¿no? Obviamente los vehículos 4x4 generalmente consumen más combustible, ¿no? ¿Sí? Generalmente consumen más combustible, pues incluso tienen un motor mucho más grande, ¿no? Entonces, si es que baja el combustible, ¿qué va a pasar con la demanda de vehículos 4x4? ¿Será que va a aumentar? ¿Va a disminuir? Va a aumentar, Lisa. Va a aumentar, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque ¿no? Porque los consumidores se van a animar a comprar este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque le dije, no, la mayoría... Ya se ven a dormir de una vez, ya es tarde. Ya nos mandó a dormir la madre de la compañía. Así que le vamos a hacer caso. ¿Ya? Entonces, con la variable, ¿ya? Del precio de los bienes complementarios, la relación es opuesta o es directa. Si es que sube el precio del bien complementario, ¿qué va a pasar con la demanda del otro bien? Va a disminuir, entonces opuesto. Si es que disminuye el precio del bien complementario, va a aumentar el consumo del bien que está analizando. Le digo, ¿qué pasa si que disminuye el precio de la gasolina? Seguramente la demanda de vehículos 4x4 va a aumentar. Porque para todos va a ser más accesible poder transportarse en ese tipo de vehículos porque el combustible va a ser más barato. ¿Sí? Entonces tiene una relación inversa o directa. Inversa, ¿no es verdad? Porque si disminuye el precio del bien complementario, aumenta la demanda del bien que se está analizando y lo opuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ingreso?
tendrá una relación directa o inversa con el comportamiento del desplazamiento de la curva. Supongamos que usted con los ingresos actuales se compra un auto, vámonos con el vehículo, usted se compra un vehículo determinado porque es lo que le da actualmente un presupuesto determinado. Pero ¿qué pasa si su ingreso se duplica? Es lo que le pasó, por ejemplo, a una colega recientemente, ¿no? Trabajamos en otra institución hace 2 años atrás, ¿no? Ella con los ingresos que tenía en esa institución, ¿no? Vendió su autito y estaba ahorrando para comprarse un autito de la misma característica, ¿no? Pero más nuevito, obviamente. Obviamente con el motor dentro de sus posibilidades, porque sabe que el combustible, auto sin combustible no anda. Pero lo bueno que esta coleguita le está yendo bien, le ha ido bien, le ha incrementado el sueldo, gana, de la ganada ya gana un poquito más que el doble, ¿ya? ¿Y qué cree que pasó? Cambió sus expectativas, ¿no? Ya no quiere, ya no quiso, porque ya lo está comprando, ya no quiso el vehículo que estaba presupuestado hace un año atrás, cuando todavía trabajaba en institución y tenía ese nivel de ingreso. Ya los cambió, ¿no? Ya cambió y está queriendo otro vehículo, un motor un poquito más grande, obviamente de un mayor precio. Entonces, ¿qué ha pasado? No estamos asumiendo de un consumidor. ¿Qué pasa si aumenta el ingreso de muchos consumidores? ¿Sí? Generalmente la demanda de un producto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿no es verdad? El consumo va a aumentar. Entonces, si aumenta el ingreso del consumidor, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Será que disminuye? Vamos a ver, obviamente, aquí estamos analizando en función simplemente esa variable. Va a aumentar el consumo, entonces tiene una relación directa o inversa. Tiene una relación directa, ¿por qué? Porque si aumenta el precio si aumenta el ingreso del consumidor, también aumenta la demanda del producto que está analizando. Y si es que disminuye el ingreso del consumidor, ¿qué va a pasar? Igual va a disminuir la demanda del bien o servicio que estamos analizando. ¿Sí? Otra variable que genera un desplazamiento de la curva hacia arriba o hacia la derecha es el aumento de los gustos y preferencias, ¿no? Por ejemplo, si es que aumenta las preferencias hacia un producto o servicio, ¿no? La demanda va a aumentar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hace años atrás, ya, no era conocido hay un producto que es libanés, el shawarma, ¿alguien conoce? ¿Ese producto de shawarma ha consumido alguna vez o lo ha escuchado o lo ha visto? Sí, dicen Sí, de origen árabe, si no me equivoco. Árabe, ¿no, verdad? No, sí, no supiera decirle exactamente de qué país árabe, pero sé que es de origen árabe. Entonces, ese producto, ¿se acuerdan? Yo le estimo unos 5 años atrás, empezó a aparecer recién el primero, ¿no? Nadie lo conocía, ¿no? No era conocido, ¿no? Una vez empezó a conocer, ¿no? Ya el gusto por ese producto aumentó, ¿no? Obviamente también muchos ya conocimos lo que consumieron, ¿ya? Entonces, ¿qué generó? Inicialmente, cuando inició tenía una demanda determinada, ¿no? Pero como aumentó el gusto y la preferencia por ese producto, obviamente la demanda se desplazó hacia la derecha, ¿sí? Porque ya muchos les gusta y prefieren, bueno, en relación a otro producto, consumir este producto. Entonces, generó ya un aumento en las preferencias del consumidor hacia ese producto. Y eso va obviamente, gráficamente, si hablamos de la demanda de ese producto, va a generar un desplazamiento en la curva hacia la derecha. Y ese desplazamiento representa, obviamente, un aumento en la cantidad. ¿Sí? Y obviamente, por obvias razones, ¿no? Cuando aumenta la población, ¿no? Incrementa el número de consumidores, por simple lógica,
la demanda de un producto determinado, ¿no? Va a generar un desplazamiento de la curva hacia la derecha, reflejando ese aumento en la demanda, ¿sí? Entonces, esas son las razones por las que una curva se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Aquí vamos a quedar, vamos a ver la próxima clase, ya. ¿Cuáles son las razones para que la curva se desplace a la izquierda? Obviamente analizando las variables determinantes de la demanda, ¿sí? Vamos a ver aquí, jóvenes, antes que se duerman. Nos vemos el día martes. Si no hay alguna pregunta, obviamente, no, hasta lo que hemos avanzado hasta ahora.